Bueno, vamos a continuar con la serie Amarás a Dios, Amarás a Dios. La semana pasada tocamos un tema importante acerca de la desilusión, que aun cuando podamos llegar a experimentar desilusión respecto a los planes de Dios, debemos seguir amándolo por encima de todas las cosas. Y hoy, hablando sobre el amor a Dios, hay un punto también importante que es una motivación bien intencionada, una motivación bien orientada. Y es de lo que estaremos hablando en este día. Ponga mucha atención, apague su celular, póngalo en silencio. Vamos a dar inicio a esta enseñanza. Una motivación bien orientada. Bueno, hasta el día de hoy hemos visto que el corazón es donde almacenamos y disfrutamos nuestros más grandes tesoros. Hay algo más que aquí necesitamos comprender sobre el corazón. Lo que nosotros atesoramos, lo que resguardamos, es lo que va a determinar nuestras prioridades y nuestras motivaciones en la vida. Aquello que tú determinas que es lo más importante en tu vida, va a ser tu prioridad. Si tú consideras que en tu vida lo más importante, por ejemplo, es tu familia, eso va a ser tu prioridad. Si tú consideras que lo más importante en tu vida son tus redes sociales, eso va a ser tu prioridad. Y eso va a determinar precisamente las motivaciones que tú tengas en tu vida. Por eso, aquello que tú determinas que es lo más importante en tu vida será tu prioridad. Aquello que sea tu prioridad va a ser tu motivación. Por ejemplo, todos tus esfuerzos estarán encaminados hacia lo que tú consideras imprescindible en tu vida. Si para mí es una prioridad la lectura, ¿cuál va a ser mi motivación? Mi motivación será comprar un libro. Por ejemplo, si mi prioridad es tomar café, que a mí me encanta, ¿cuánto les gusta el café? A mí me gusta mucho el café. Entonces, mi motivación va a ser adquirir una buena cafetera que haga un extracto cremoso de café, así fresco, recién molido, y esa va a ser mi motivación, porque degusto el café, porque disfruto el café. Si tu prioridad, por ejemplo, es mantener un cuerpo saludable, ¿cuál va a ser tu motivación? Número 1, comer saludablemente. Y número 2, hacer ejercicio. Entonces, lo que sea la prioridad en tu corazón es lo que va a impulsar tus motivaciones. Si tu prioridad es tu trabajo, entonces tus motivaciones se concentrarán precisamente en tus logros personales, en tus adquisiciones, en tus negocios, en expandir el producto. Sobre eso se va a establecer esa motivación. Entonces, lo que atesoramos en nuestros corazones va a representar nuestra prioridad y va a determinar la motivación sobre cómo actuamos, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo vivimos. Esta es la enseñanza de Jesús en Mateo 15, versos 17 al 19. Él dijo: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón, Jesús dice. Porque eso representa algo importante en tu vida, representa una prioridad, y precisamente Jesús dice: lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Jesús está diciendo, lo que sale del corazón, eso es lo que es importante, lo que representa tu prioridad. Y para muchos hombres, precisamente las fornicaciones representan una prioridad. Los adulterios representan su prioridad. Los hurtos representan su prioridad. ¿Y su motivación sobre qué se va a mover? Precisamente sobre lo que está atesorado en el corazón. Y Jesús está diciendo que los resultados que obtenemos no son accidentales o no son meros errores. El corazón es la fuente del verdadero carácter del hombre y por lo tanto también es la fuente también de toda impureza o de toda pureza. No es simplemente el asiento de una emoción lo que hay en el corazón, sino el corazón también es el asiento de nuestras prioridades, las cuales van a revelar cómo somos verdaderamente. Los homicidios, ¿dónde comienzan? En el corazón. Los homicidios no comienzan con una pistola, sino con la malicia que hay dentro del corazón. Los adulterios y las fornicaciones, ¿dónde comienzan? No en un motel o en una cama ajena, sino se regodean primero en el corazón antes de ser practicados por el cuerpo. Así es como opera esto. Y esta es la motivación. ¿Por qué? Porque está impulsando esa prioridad que hay en nosotros. Se puede saber la prioridad en el corazón de una persona por el modo en que piensa, por cómo habla, por cómo actúa. Y lo que está en nuestro corazón es lo que, repito, lo que va a determinar qué es nuestra prioridad. Y mis prioridades van a definir mis inversiones en cuanto a tiempo, recursos, ¿y a qué voy a dedicar mi vida? Todo deseo o toda necesidad surge de una motivación. De ahí surgen. Hay una meta o un objetivo denominado también un incentivo, y eso es lo que estamos buscando. Cuando yo tomo una decisión, esa decisión está siendo condicionada por la valoración de mis deseos, de lo que representa mi prioridad. Por lo tanto, yo voy a actuar ¿en base a qué? En base a la búsqueda de ese incentivo, hasta encontrar satisfacción. Así es como opera el corazón humano respecto a las motivaciones. Tú puedes tener la motivación de mejorar tu salud, pero si tu prioridad es la comodidad más que el esfuerzo, seguirás prefiriendo quedarte en tu casa descansando y viendo televisión que haciendo ejercicio. Tú puedes tener la motivación de trabajar duro este año para obtener más dinero, pero si tu prioridad sigue siendo gastar más de lo que ganas, nunca vas a alcanzar esa meta. Nunca. Y los cambios se producen con la voluntad que incentiva a que nuestras acciones sean contundentes para alcanzar algo. Por eso la toma de decisiones es fundamental para realizar los cambios necesarios y determinar cuál es el plan que vamos a seguir. En este caso, ¿cuál es el plan que hemos determinado seguir? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente. Ese es el plan que queremos alcanzar. Y precisamente sobre esa determinación que necesitamos, sobre esas decisiones fundamentales para realizar cambios, tenemos que seguir ese plan. Josué, en Josué 24, verso 14 al 15, Josué le dijo al pueblo: ahora pues, dice, temed a Jehová, y luego viene un verbo que es servirle. Sírvanle. Esta palabra servir en el hebreo es un término muy interesante porque es un término usado para labrar la tierra. Servidle. Ese término, en otra traducción que puede ser labrar la tierra, significa o da la idea de cavar, rastrillar, remover, regar y sembrarla, preparar la tierra. ¿Para qué? Para en algún momento cosechar lo que hemos sembrado.
A eso hace alusión ese término. Y Josué está diciendo, sirvan a Jehová, preparen sus corazones, ¿con qué dice? Con integridad y en verdad. Y luego viene otro verbo que habla de una acción intencional. ¿Y qué dice? Y quitad. Este verbo quitar significa sean determinantes en los cambios que necesitan hacer. Quitad de entre vosotros los dioses. Ahí está la determinación en base a sus decisiones. Porque para ellos su prioridad era complacer a sus ídolos. Y Josué está haciendo un llamado a quitarlos de su corazón y poner a Dios como la prioridad en su corazón, al Dios verdadero. Quiten a sus dioses, dejen de servir a los dioses a los cuales sus padres sirvieron. Al otro lado del río dice, y en Egipto, y viene otro verbo y dice, servid. Y este verbo implica, ofrezcan sus recursos, ofrezcan su tiempo, ofrezcan todo lo que soy, todo lo que son. ¿A quién? A Jehová. Y el verso 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová. Otro verbo importante que habla de intención. Escogeos. Fíjense lo que esta palabra escogeos significa definan su prioridad. Definan qué es lo que va a impulsar sus motivaciones. Definan su prioridad y decidan a quién van a servir hoy. Y dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego al final Josué dice, pueblo, yo les digo una cosa, mi prioridad es Jehová. Y mi motivación va a girar en torno a esa prioridad. Por eso, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ahí está. Aquí está Josué impulsándose hacia lo que él debía hacer. Su motivación giraba en torno a la prioridad. Y él estaba demandando al pueblo a que definieran quién era su prioridad. Y que hicieran los cambios necesarios para encauzarse en el camino. Josué está motivando al pueblo a poner como su prioridad a Dios. Si ellos logran esto, ellos serán impulsados, motivados a contraer un compromiso con Dios. Cuando logren hacerlo, no les va a ser difícil negarse a sí mismos para servir a Dios. Eso es lo que está hablando aquí. No va a ser difícil que ellos puedan servir a Dios. Y esto que está haciendo Josué es un llamado a consideración del pueblo. Si ellos actuaban en plena deliberación y con firme resolución, esta decisión habría de influir enormemente en su constancia con que habían de amar a Dios. Por eso, iglesia, conocer a Dios te hará amarlo. Y cuando tú le amas, vas a ser impulsado, motivado a servirlo con todo tu corazón. La prioridad de cualquier deportista, ¿cuál es? Es obtener mejores resultados. Esa es su prioridad. Pero sería absurdo que ese deportista se parara en el partido solamente viendo el marcador a ver si cambia, sin poner nada de su parte. Así hay muchas personas. Quieren amar a Dios por encima de todo, pero quieren lograrlo solamente mirando su Biblia. Quieren lograrlo solamente diciendo, pues yo voy los domingos a la iglesia. Quieren alcanzar esa meta sin orar, sin congregarse, sin comprometerse. Entendamos, las metas son buenas, sí. Son buenas, ¿por qué? Porque nos fijan una dirección. Pero necesitamos una motivación que en el proceso nos ayude a enfocarnos en el objetivo para lograr verdaderos progresos. Ahora, muchas personas pasan demasiado tiempo pensando en lo que necesitan cambiar. Muchos pasan demasiado tiempo pensando en las cosas que necesitan mejorar en su vida, en su carácter, en su familia, en su matrimonio. ¿Y qué creen? Se les va el tiempo solamente pensando. Y piensan y piensan y piensan, pero no hacen nada. En lugar de tanto pensar, deben actuar. Deben dedicar tiempo para hacer las cosas y los cambios que son necesarios. Usted ve su casa tirada, usted ve su casa desordenada,
¿Y de qué le sirve pensar tanto que necesita ordenarla y limpiarla? No tiene que pensarlo mucho. Tiene que agarrar la escoba, el trapo, el trapeador y empezar a limpiar. Ser intencional en ese cambio. Si afirmas que algo es una prioridad, pero nunca actúas en consecuencia a eso que tú mismo has establecido como lo más importante en tu vida, entonces significa que es algo que no quieres realmente. El pueblo de Israel, al hacer un pacto con Dios en los tiempos de Moisés, ellos hablaron, se comprometieron y dijeron: haremos todo lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Y qué creen que sucedió? Con el tiempo ellos estaban ya construyendo y adorando un becerro de oro. Ahí está. Se comprometían a hacer algo, pero no actuaban en consecuencia. ¿Por qué? Porque realmente no era su prioridad. Y su motivación se fue hacia otro lado. Volvemos al ejemplo de la habitación. Imagina que tienes una habitación muy sucia, muy desordenada, y estableces un plan para limpiarla y ordenada. Si reúnes la energía para hacer el trabajo en un solo día, entonces habrás ordenado tu habitación, lo habrás logrado, al menos por un momento. Porque si tú mantienes los mismos hábitos descuidados y desordenados que te llevaron a tener esa habitación en mal estado, ¿qué va a suceder mañana? Mañana o en unos días volverás a tener una pila de cosas fuera de su lugar y estarás a la espera de tocar fondo nuevamente para volver a limpiar. Ese es el desorden que muchos traen. Seguirá persistiendo el resultado malo. ¿Por qué? Porque careces del carácter que te ayude a implementar esos cambios. Y esto lo aplicas a cualquier área en tu vida. Curaste un síntoma sin hacer nada para resolver la enfermedad. Sentiste una motivación por limpiar, sí, pero el tiempo demuestra que no era una prioridad en tu vida, por no tomar hábitos que te ayuden a preservar el orden. ¿De qué sirve que estemos enseñando a nuestros hijos a que limpien su cuarto día a día si no les hemos instruido respecto a los hábitos de mantener limpio? El desorden volverá. Pero cuando tú enseñas a que mantengan el orden, se facilitan muchas cosas. Y así es la vida espiritual. Hay dos tipos de motivación. Una es la motivación en el plano temporal y otra es la motivación en el plano eternal. ¿Qué es una motivación y cómo se define? Bueno, motivación se define como aquello que mueve a uno hacia una acción. Es decir, eso que cambia, que provoca o impulsa nuestra vida a hacer las cosas. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la motivación. Se supone que la motivación de los cristianos es exactamente lo opuesto a la motivación de los incrédulos o de aquellos que no conocen a Dios. Por un lado, nuestro sentido de motivación o inspiración proviene de Dios, y esa motivación debe ser encauzada a los propósitos de Dios, no a las cosas del mundo, no a la autosatisfacción, no a la complacencia del deseo de los ojos, de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne, sino es orientada hacia Dios. David, por ejemplo, en el Salmo 48, él habló de su motivación con respecto a Dios. Y él dijo esas palabras: deseo hacer tu voluntad. Oh Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. David era un hombre que se sentía impulsado, motivado constantemente a agradar a Dios, a conocer la voluntad de Dios. Hay algo que el cristiano debe saber. Del corazón surge también la motivación para amar a Dios. Debemos saber eso. Debe haber una motivación, un impulso en tu vida para que tú lo ames. Porque el amar a Dios implica tomar decisiones a favor de la santidad, a favor de la obediencia, a favor de la bondad, de la consagración, del arrepentimiento. Y requerimos también ser impulsados en ese sentido.
Y la motivación es algo indispensable en todo proceso de cambio que va a modificar nuestros hábitos. Lo necesitamos. Todo cambio requiere un compromiso. Todo cambio requiere un compromiso, ya sea de comportamiento o de tomar acciones de aquello que no nos deja avanzar, de aquello que está estorbándonos, de aquello que está resultando ser un impedimento para alcanzar la meta. Y el cristiano, en muchas ocasiones, como lo vimos la semana pasada, se puede ver envuelto en circunstancias que le generen desánimo, desilusión, malos sentimientos o simplemente pensamientos desalentadores. Cuando tú eres invadido por esos malos sentimientos, obviamente tu motivación se va al suelo. No sientes ganas de hacer las cosas. No sientes el impulso de querer obedecer a Dios. No sientes el deseo de poder conocer más al Señor. Y la vida cristiana, iglesia, la vida cristiana requiere también la intención y el deseo de superar cualquier mala racha. Algunas veces tú no te vas a sentir bien. Algunas veces la situación va a ser tan desgarradora que no querrás seguir adelante. Pero precisamente aquí es donde entra esto que estamos hablando el día de hoy. ¿Quién es tu prioridad? ¿Quién es tu prioridad? Porque tu prioridad va a determinar el cauce que tomarán tus motivaciones. Un ejemplo de esto es cuando David, esto en 2 Samuel 12, David estaba sufriendo las consecuencias de su pecado con Betsabé. Recordarán la historia. Dios hizo que el niño que habían tenido ambos, fruto de una relación indebida, Dios hizo que ese pequeño tuviera una enfermedad de gravedad y David lamentaba, David lloraba, David dejó de comer. Muere el niño, así Dios lo permitió. Y dice la Biblia que le avisan al rey, acaba de morir tu hijo. Entonces David se levanta, ¿ustedes saben la historia? Le dan la noticia, se levantó de su estado de lamento, se lava, dice la Biblia, se ungió, cambió sus ropas y lo primero que hizo fue entrar a la casa de Dios y adorar. Él no se quedó ahí postrado, estaba lamentando y sufriendo las consecuencias de su pecado. Pero en el momento en que las cosas ya llegaron a su punto clímax, Él no se quedó ahí victimizándose. Él no se quedó ahí todavía lamentando. Él fue intencional en ese cambio. Él sabía que era lo que él debía hacer. Ir delante de Dios y adorar a Dios. Vea cómo David fue un hombre que aprendió a superar esas malas rachas. Que no fue presa de los malos sentimientos, sino que aprendió a dirigirse a Dios. Por ese motivo, todo cambio de conducta es un cambio también de identidad. Entendamos esto. En el momento, por ejemplo, que un hombre sobrio cambia su conducta a la de un borracho, cambia su identidad y viceversa. En el momento en que un hombre borracho, un joven drogadicto, cambia su conducta a causa de la transformación del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Un cambio de identidad. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y tú puedes iniciar cambios de conducta en muchos aspectos porque tienes la motivación para hacerlo. Y para el cristiano, esa motivación está en agradar a Dios por encima de todas las cosas. No vivir de la manera como vive el mundo, no pensar como piensa el mundo. Porque todo cambio en nuestra vida se va a convertir en parte de nuestra identidad. Si tú eres un amante de la pornografía, ¿tu identidad cuál será? ¿Cómo se define tu identidad? Un hombre pervertido. Es la característica que te va a marcar. Y hay muchos dentro de las iglesias cristianas que son motivados simplemente a mejorías temporales. Es decir, que en algún momento sienten la necesidad de un cambio radical sobre algo. Por ejemplo, quieren dejar de tomar, quieren dejar de emborracharse, quieren dejar de drogarse. Pero
mejorías temporales, nada más, porque no es un cambio que venga del Espíritu Santo, sino surge de la voluntad propia, del hombre mismo. ¿Y qué sucede? Fácilmente terminan abandonándolas, porque no fueron parte integral, esos cambios no fueron parte integral de lo que son. Mire, muchas personas asisten a la iglesia con una motivación temporal de causar cambios en sus vidas, hasta que ceden y vuelven atrás, porque esos cambios no fueron una parte integral de su identidad en Cristo. Lo quisieron hacer bajo sus términos y en sus propias fuerzas, como Simón el mago. ¿Recuerda esta historia también? Este hombre fue motivado a poseer el poder de sanidad, ofreciendo dinero por el don del Espíritu de Dios. Hasta se bautizó y decía amén y gloria a Dios y aleluya. Sin embargo, su deseo, ¿cuál era? Manipular mágicamente los poderes de Dios para beneficiarse. Cambios temporales, cambios superficiales. Y el mundo está motivado por el yo, el mundo está impulsando el engrandecimiento del yo, del ser humano, el síndrome de todo se trata de mí, todo es sobre mí. Esto se identifica como la autodeterminación, la autoobsesión, la autosuficiencia, la adoración propia. Y la Biblia claramente nos enseña que no debemos centrarnos en nosotros mismos. No se trata de nosotros. De hecho, la Biblia enseña todo lo contrario. Jesús lo dijo en Mateo 23, 11 al 12. El más grande de entre vosotros será tu siervo, porque todo el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Satanás entiende y sabe y conoce perfectamente la importancia del corazón y el rol en la motivación de cada persona. Jesús dijo una parábola en Marcos 4 sobre el sembrador. Aquel hombre que salió a sembrar sus semillas a la tierra, y Jesús dijo a sus discípulos que la semilla en esta parábola representaba la palabra de Dios, que era sembrada en el corazón. Ahora, si vemos en Marcos 4:15, vea lo que Jesús dice. Él dijo que esa palabra se sembró en los corazones de los que escucharon, y Satanás vino de inmediato para arrebatarla, para quitarla. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, es decir, hay buenas intenciones de cambio, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y volvemos atrás y retrocedemos. Satanás claramente sabe el impacto que tiene en nuestro corazón, en nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Y mira, él hará todo lo que pueda para quitar de nuestros corazones la influencia poderosa de la palabra de Dios. Alguien dijo que Satanás está en el negocio de arrebatar los tesoros piadosos de los hombres, del corazón de los hombres. Por ese motivo él va a bombardearte con tentaciones, con seducciones, en el intento de sustituir los tesoros de Cristo por las cosas de este mundo. Existen muchas cosas que pueden motivarnos en la vida. Podemos ser motivados por el temor, o podemos también ser motivados por la autoconfianza, podemos ser motivados por la pobreza, pero también podemos ser motivados por la riqueza, podemos ser motivados por la fama o por el deseo de tener una buena reputación, pero también podemos ser motivados por necesidades como el hambre y la autopreservación. Es decir, que te hacen actuar, a elaborar un plan para lograr un cambio. Sin embargo, la influencia motivacional más grande de todas, ¿dónde reside? En el corazón. Es lo que la Biblia enseña, en el corazón. Y lo que sea tu prioridad ahí, lo que sea tu prioridad en el corazón, es sobre donde tu motivación se va a impulsar.
Proverbios 16:9 dice que el corazón del hombre traza su rumbo, precisamente hablando sobre esto. El corazón del hombre traza su propio rumbo, es decir, el corazón del hombre es impulsado por sus propias motivaciones. Y aquí la pregunta es, ¿hacia dónde están encauzadas nuestras motivaciones con respecto a Dios? El rey David fue un hombre, como lo mencioné hace un momento, que tenía grandes motivaciones de hacer grandes cosas para Dios. Él tuvo en su corazón la motivación de construir un templo para el Señor. Salomón, por ejemplo, también habló del deseo de su padre por ese templo en 2 de Crónicas 6:7. Salomón dijo, y David mi padre tuvo en su corazón, es decir, surgió la motivación en su corazón, porque para David la construcción del templo representaba una prioridad. Y su motivación se movía sobre esa prioridad. Por eso Salomón dice, David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Una mirada rápida a la vida de David nos muestra cómo la prioridad de su corazón influyó en su motivación para hacer las cosas. En 1 de Crónicas 28, versículos 11 al 29, versículos 11 y capítulo 29, verso 4, aquí nos habla de cómo David, en esa motivación que había en su corazón de construir templo para Dios, él contrató trabajadores por su propia cuenta para diseñar este templo. Él instruyó a sus hombres, estimuló a su propio hijo Salomón para que continuara con este plan. Él contribuyó sacrificialmente a partir de sus propios recursos para el proyecto de la construcción del templo. 1 de Crónicas 29:4 nos dice que él dio aproximadamente 110 toneladas de oro y 260 toneladas de plata para la construcción de este templo. ¿Se da cuenta dónde estaba la prioridad de David? En agradar a Dios, en construir un templo, una casa para Dios. Y su motivación lo impulsó a todo esto, aún a hacer actos sacrificiales, a ceder a sí mismo. Dispuso su tiempo, sus recursos, a sus trabajadores para lograr este fin. Ahora, solamente de imaginar el valor de esta cantidad de oro y de plata, hablamos de la generosidad que había en el corazón de David. Y vemos cómo su corazón fue lo que lo motivó precisamente a hacer estos sacrificios. Estamos hablando aquí de una motivación que es encauzada hacia los propósitos de Dios. Jesús también dio un ejemplo muy claro de cómo fue su motivación en esta vida. En Juan 4:34 él dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y terminar su obra. Aquí está también Jesús manifestando. Para Jesús, ¿quién era su prioridad? El Padre. Y su motivación giró sobre agradar al Padre. Por eso él dice, mi motivación en esta vida es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Mi motivación está en terminar la obra que Él me ha encomendado. A Jesús le preocupaba complacer a su Padre. Y su motivación estaba puesta ahí. Y así también, escuche, deberíamos ser nosotros con respecto a nuestro amor a Dios. El ser motivados por esta misma preocupación de hacer la voluntad de Dios y hacer la obra de Dios. Vemos cómo Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre. Y siempre fue motivado por agradarlo a Él a través de la obediencia y del sacrificio personal. Su obediencia, ¿hasta qué punto se extendió? Vea, hasta el punto de la cruz, donde se humilló a sí mismo. Dice Filipenses 2:8 que se hizo obediente hasta la muerte. Y nuestra motivación debe ser la misma que la suya. La obediencia mediante la cual probamos que realmente amamos a Dios con todo el corazón. Como lo dice Juan 14:15, si me aman, así dice Jesús, si me aman, yo añado un paréntesis, serán motivados a guardar
mis mandamientos. Es esa motivación que te lleva al sacrificio personal. Es esa motivación que te lleva a renunciar a tus propios planes, a tus propios sueños, a tus propios deseos. Es ese impulso que te hace preservar a Dios en tu corazón como esa prioridad. Si tú amas a Dios, serás motivado a guardar su palabra, a obedecerlo incondicionalmente. El apóstol Pablo, otro hombre que también tenía grandes motivaciones de obediencia a Dios. La carga que el apóstol Pablo tenía en su corazón, esa carga a él lo motivó a sufrir por la causa de Cristo. Él estaba más que dispuesto a enfrentar cualquier sacrificio, a enfrentar prisiones, cadenas, hambre, persecuciones, el rechazo, calumnias, para cumplir el llamado de Dios para su propia vida. Al escribir a la iglesia en Roma, Romanos 9:3, Pablo dijo estas palabras: porque deseara, dice, yo mismo ser anatema. Esta palabra anatema se traduce como maldito o maldecido. Dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, él refiriéndose a los judíos. Aquí leemos algo bien importante. El deseo y la motivación de Pablo, ¿en qué estaba? Estaba hacia su pueblo, hacia sus hermanos en la sangre. Y por amor a ellos, él estaba dispuesto, dice aquí, fíjense, dispuesto aún a quedar separado de Cristo, si esto contribuía para ver a sus hermanos en la sangre venir a la fe verdadera. Él estaba dispuesto a hacer el mayor sacrificio para alcanzar más personas para Cristo. Y esa era su motivación. Porque ¿quién era su prioridad? Cristo. Y él deseaba que los judíos vinieran al conocimiento de Jesús. Lo que atesoramos en nuestro corazón va a determinar el curso de nuestras decisiones. Va a determinar la dirección que tomará nuestra vida. Cuando el corazón es conmovido con una carga, todo cambia. Cuando el corazón se desvía de lo que es genuino y verdadero y auténtico respecto a Dios, aún nuestras prioridades van a cambiar. Debemos evaluar quién es la prioridad de nuestro corazón. Si realmente Dios es nuestra prioridad, yo preguntaría aquí lo siguiente: ¿y qué tan dispuesto estás a dar todo lo que tienes? ¿Qué tan dispuesto estás a dar lo que eres? A ofrecer tu corazón, a ofrecer tu vida, tu tiempo, tus recursos a Dios. El corazón es el centro motivacional de nuestro ser en ese sentido. En ese sentido. Es el lugar donde se hacen los compromisos. Es ahí donde se establecen los planes que vamos a seguir. Como cristianos, nosotros debemos tener un plan que seguir. Este año, ¿qué vamos a hacer? Nuestro plan como iglesia, ¿cuál es? Aprender a amar a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Esa es la meta que tenemos por alcanzar este año, iglesia. Y amar a Dios con todo el corazón no es nada fácil, ya lo hablamos. Pero ¿qué tiene que ver todo esto, hablando de la motivación? ¿Qué tiene que ver esto con amar a Dios incondicionalmente? Con amar a Dios por encima de todas las cosas. Aquellos que lo conocen a Cristo, que conocen a Cristo como el tesoro más grande en sus corazones, o que tienen a Cristo como el mayor tesoro en sus corazones, serán motivados a la acción, serán motivados a la santidad, serán motivados a la obediencia, serán motivados a seguirle de cerca. Y cuando hay un corazón que tiene a Dios como prioridad, su corazón los va a guardar en tiempos de angustia y los va a sostener a través de los tropiezos y los problemas de esta vida. Como lo hablamos de David, con su carga por el templo, ningún sacrificio personal fue demasiado grande.
O como el apóstol Pablo, que por su carga por los perdidos, él estaba dispuesto aún a quedar separado de Cristo, si esto contribuía para que ellos pudieran venir al conocimiento de Dios. Él estaba dispuesto a dar su propia vida. ¿Te das cuenta? Cuando aquello que representa lo más importante en tu vida, aquello que es una prioridad en ti, tú estarás dispuesto a dar tu vida. Para muchos, una prioridad es su trabajo. ¿Y qué están haciendo? Dando su vida por su trabajo. Esa es una motivación temporal. Para otros, una motivación puede ser el tener una buena fama en redes sociales. ¿Y qué están haciendo? Entregando su vida por ser populares. Aquello que sea tu prioridad va a representar tu motivación. Y tú vas a entregarle tu vida inevitablemente. Y Jesús debe convertirse en esa prioridad y pasión en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por ese motivo, aquel cristiano que tenga a Cristo como su prioridad no muestra objeciones en obedecerle, en caminar con Él, porque su deseo más profundo es agradarlo, es amarlo por encima de todo. Y aquí en este punto, tomemos un momento para considerar la motivación que está detrás de nuestras vidas. ¿Cuál es la motivación que está detrás de tu matrimonio? ¿Cuál es la motivación que está detrás de tu familia? ¿Cuál es la motivación que está detrás de tu vida personal? ¿Qué impulsa tus metas? ¿Qué es lo que está determinando tus prioridades? ¿Qué es lo que te apasiona? Sobre esto, Jesús nos recuerda en Mateo 6:12, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde está tu corazón, allí estará tu compromiso y tu motivación. Y cuando Cristo se convierte en nuestro mayor tesoro, nuestras prioridades serán encauzadas hacia lo que es eterno, hacia lo que es verdadero. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo en su vida y ministerio? De acuerdo a Filipenses 1:20 al 21, fue que Cristo fuera exaltado tanto en su vida como en su muerte. En Filipenses 3:8 Pablo dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vemos aquí nuevamente cómo para Pablo amar a Cristo con todo su corazón significaba dejar que su corazón tomara el control de sus malos deseos. Significaba ceder a su propia voluntad y que su voluntad fuera conquistada por el deseo de agradar a Dios. Así que aquellos que aman a Jesús con todo su corazón se comprometerán con Él y andarán en sus propósitos. Y no hay nada que quieren hacer más que buscarlo a Él por encima de todas las cosas, como el tesoro más valioso. Y todo lo que hacen tiene como motivación su gloria, tiene como motivación el reconocimiento de su poder. Y es ahí donde nosotros nos rendimos a Él. Por eso, ¿qué estamos atesorando en nuestro corazón? Aquello que atesoramos es lo que nos motiva y es lo que va a definir el plan que vamos a seguir. ¿Qué es lo que están diciendo tus prioridades en este momento sobre tu vida? ¿Qué es lo que hablan tus prioridades sobre tu carácter? ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Cómo estás usando tus recursos? ¿Cómo estás usando tu talento? ¿Qué es lo que es realmente importante para ti en este momento? ¿Qué es lo más importante para ti hoy? Eso es tu prioridad. Y sobre tu prioridad van a girar, ¿qué? Van a girar tus motivaciones. ¿Qué dice de ti lo que está atesorado en tu corazón? En la Biblia tenemos un ejemplo. En Nehemías 8:1, acompáñenme ahí. Nehemías fue motivado en su corazón para reconstruir los muros caídos de Jerusalén después de la cautividad
de Babilonia. Él sintió una carga muy fuerte, así como David tuvo esa motivación de construir templo para Dios. Lo mismo fue Nehemías con la restauración de la ciudad, la reconstrucción de los templos. Nehemías regresó a su ciudad, sale de Babilonia, él regresa a Jerusalén y él determinó junto con el pueblo que estaba ahí reconstruir los muros de la ciudad. Esta reconstrucción se hizo en 52 días. Hubo tiempos difíciles, hubo críticas, hubo oposición, pero finalmente concluyeron esta obra y ellos disfrutaron de un tiempo maravilloso. En Nehemías 8:1 dice el verso que se juntó todo el pueblo, vean lo que dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué nos está hablando aquí? Nos habla de que se reunió todos aquellos que quisieron acudir voluntariamente, es decir, de común acuerdo. Se reunieron como un solo hombre. Había un solo gozo, un solo entusiasmo, una sola prioridad, una sola motivación. Nadie fue forzado a asistir. Dice el verso que no solamente vinieron hombres, sino también mujeres, hombres adultos, ancianos, niños. Y cuando el muro se acabó, un gran acontecimiento se llevó a cabo. Un avivamiento surgió en ese momento. Y el avivamiento se inició en el capítulo 8, verso 1 que estamos viendo ahí, cuando Esdras trajo el libro de la ley de Moisés. Luego vemos en el versículo 5 de Nehemías 8, dice que Esdras abrió el libro ante los ojos de todo el pueblo. Porque él estaba, dice la escritura en ese texto, que él estaba por encima de todo el pueblo, y cuando él abre el libro de la ley, es decir, la palabra de Dios, todo el pueblo se puso en pie. Esdras bendijo a Jehová, el gran Dios, lo reconoció, lo alabó, y todo el pueblo respondía entusiasmado, amén, amén. Y levantando sus manos e inclinando sus cabezas, respondían ante el llamamiento. Ellos adoraron a Jehová con sus rostros hacia el suelo, es decir, total quebrantamiento. Y el versículo 8 dice, leyeron en el libro de la ley de Dios y pusieron el sentido, haciendo, dice, que entendieron la lectura, es decir, consentían con lo que el profeta Esdras estaba leyendo. Ahora, leyeron la ley de Dios. Y en el momento en que ellos escucharon la palabra de Dios, dice, pusieron el sentido haciendo que entendieron la lectura, es decir, de una afirmación, un asentimiento. Cuando ellos escucharon la ley de Dios, dice la Biblia que esto impulsó una motivación que generó una respuesta en el corazón. El pueblo respondió favorablemente a la palabra de Dios. El pueblo se vio impulsado a hacer los cambios necesarios para cambiar su vida, quitar sus malos hábitos, quitar la idolatría que pudiera estar ahí en sus vidas. Y si vamos al capítulo 9, en todo el capítulo 9, que es precisamente la oración que el pueblo hizo a Dios de ese compromiso, vemos que en este capítulo 9 se encuentran básicamente 4 cosas que motivó una respuesta de la lectura de la ley. 4 respuestas a la lectura de la ley. No hay tiempo de leerlo, nada más voy a hacer mención breve. La primera motivación a la respuesta, como respuesta a la lectura de la ley, fue una convicción de pecado, dice. Una convicción de pecado. El pueblo comenzó a hacer confesiones de sus pecados. Y hubo un recuento ahí desde Moisés, de los antepasados, cómo habían desobedecido a Dios. Y el pueblo está quebrantado, suplicando a Dios, reconociendo que han hecho mal. La segunda motivación como respuesta a la lectura de la ley de Dios fue un deseo por obedecerlo incondicionalmente. La tercera motivación que impulsó la lectura de la ley fue una expresión de alabanza. El pueblo fue motivado a alabar a Dios, a engrandecer su nombre. Y número 4, la cuarta motivación como respuesta a la ley de Dios fue un fiel compromiso que hizo el pueblo con Dios.
Eso fue lo que sucedió en aquel tiempo en Nehemías. Ahora, recordemos que lo que atesoramos en nuestros corazones va a determinar lo que hacemos. Va a determinar lo que pensamos, lo que hablamos y cómo vivimos. El pueblo aquí fue motivado a responder con una oración de confesión, adoración, clamor y compromiso. ¿Qué fue lo que hizo la ley de Dios? La ley redarguyó sus corazones. Redarguyó. Pero no para quedarse lamentando por su maldad, sino para tomar ánimo de cambiar su condición. Fueron motivados a un cambio verdadero. Primero se vieron convencidos de su pecado. Después comenzaron a alabar a Dios. Después comenzaron a expresar un deseo por obedecer a Dios. Y después afirmaron que querían hacer una promesa o un pacto de Dios de perseverar en ese compromiso que habían hecho. Porque tomaron a Dios como su prioridad y fueron motivados precisamente a hacerlo. Sin importar cuál fuera el precio a pagar, sin importar las consecuencias o los cambios que debían implementar. Y el capítulo 9, verso 38, el último versículo dice: y debido a todo esto, hicimos un pacto seguro y lo escribimos. Vea, lo escribimos, lo ratificamos. Y nuestros príncipes, levitas y sacerdotes establecieron su sello en él. A los ojos de todos sus líderes espirituales quisieron hacer un pacto, un voto con Dios, una promesa, como resultado de que sus corazones fueran avivados mediante la lectura de la palabra de Dios. Mire, cuando escuchamos el término avivamiento, no significa gente tirándose en el suelo y convulsionándose. El avivamiento que estamos hablando aquí en este texto, en Esdras, es la respuesta. Y mire, avivamiento es esto, es la respuesta favorable a la palabra de Dios. Es cuando el pueblo dice amén, amén. Pero no solamente se queda en el amén, sino que procede, como vemos aquí, a una confesión de pecado, a una alabanza a Dios, a una expresión de obedecer a Dios y hacer un compromiso con Él. A eso nos lleva esa convicción, esa determinación. Esto es lo que impulsa una motivación bien orientada. En otras palabras, una motivación que se refleja en una decisión de comenzar a caminar con Dios es una motivación orientada correctamente. Aquí vemos claramente cómo el pueblo, como resultado de lo que había pasado en sus corazones, fueron avivados, respondieron favorablemente a la lectura de la palabra. ¿Y qué produjo la exposición a la palabra de Dios? ¿Qué produjo? Impulsó, motivó una convicción de pecado. Produjo un deseo por la obediencia, por alabar a Dios, y creó también que se hiciera un pacto, una promesa, un compromiso para con Dios. Esto es lo que sucede realmente cuando nuestras motivaciones están correctamente orientadas. ¿Y cuál fue su pacto? ¿Cuál fue su pacto? De manera maravillosa y sorprendente vemos en el capítulo 10, verso 32, lo que fue el pacto del pueblo. Y dice: nos impusimos además por ley, así dice. Vea lo que el pueblo hizo, vea cómo respondió, a qué los llevó la motivación. Dice capítulo 10, verso 32 de Nehemías: nos impusimos además por ley encargarnos anualmente con la tercera parte de un ciclo para el servicio de la casa de nuestro Dios. ¿Qué significa esto, iglesia? La primera cosa que el pueblo quería hacer para afirmar su compromiso, ¿qué fue? Que ellos se harían cargo. En este caso está hablando del servicio de la casa de Dios. Esto denota obediencia a la ley de Dios. El pueblo está diciendo: nosotros pagaremos el impuesto al templo, la tercera parte de un ciclo que les era demandado para el pan de la proposición y para la ofrenda continua de alimento y la ofrenda quemada y los días de reposo y las lunas nuevas, que eran festividades que ellos tenían, y cualquier festividad establecida, y las cosas santas y las ofrendas por el pecado, para hacer expiación por Israel. Y este era el compromiso que ellos habían adquirido. En otras palabras, ellos estaban comprometiéndose para dar, para apoyar el funcionamiento
de la casa de Dios. El punto es este, iglesia. Cuando el corazón está bien, escuche esto. Cuando tenemos a Dios como prioridad en nuestro corazón, la respuesta inicial del pueblo, ¿cuál fue? Dar, en ese sentido, dar. Ellos se dieron a Dios, ellos se entregaron a Dios. Y aquí está la respuesta. Su compromiso no quedó solamente en palabras, tenían que llevarlo más allá. Ahora, si leemos el versículo 35, vea a lo que ellos se comprometieron. Ellos dijeron, vamos a dar. Y el verso 35 dice que traerían las primicias del suelo, las primicias de todo el fruto de los árboles, año tras año, a la casa de Jehová, los primogénitos de nuestros hijos, nuestro rebaño, como está escrito en la ley, los primogénitos de nuestros ganados y nuestros rebaños, para traer a la casa de Dios, para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, y que trajéramos las primicias de nuestra masa y nuestras ofrendas, y el fruto de todo tipo de árboles, de vino y de aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y los diezmos de nuestra tierra para los levitas, y los mismos levitas pudieron tener diezmos en todas las ciudades de nuestra labranza, y el sacerdote, el hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán el diezmo de diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras, a la casa del tesoro, porque los hijos de Israel y los hijos de Leví traerán la ofrenda. Y bueno, y sigue y continúa sobre todo lo que ellos se habían comprometido. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió cuando vino este avivamiento? ¿Cuál fue su acto inicial de obediencia? Aquí lo estamos viendo, fue cuidar las responsabilidades que Dios les había dado, iglesia. No se asuste, no vamos a pedir ahorita primicias, ni dinero, ni ofrenda, ni que traiga, ni que ponga aquí las llaves del carro y que traiga su casa y... No vamos a orientar. No se asuste. Y lo digo porque sí hay iglesias que toman este pasaje precisamente para eso. Pero no habla de eso, iglesia. Está hablando de la obediencia que el pueblo tuvo, del sacrificio personal que ellos hicieron. ¿Por qué razón? Porque tomaron a Dios como su prioridad. Él fue su motivación. Ahora ellos estaban comprometiéndose a cuidar las responsabilidades que Dios les había dado. Y ellos dieron de manera libre. ¿Se interpreta eso aquí? Nadie les dijo. Ellos dieron de manera libre y voluntaria y generosa de las primicias de todo lo que ellos habían poseído, porque habían sido bendecidos por Dios y ellos estaban correspondiendo precisamente a todo lo que Dios les había dado. Ahora, este acto de entregar las primicias es un llamado a honrarle en santidad, a honrarle en obediencia, en servicio, a honrarle con nuestros recursos. Es decir, tu negocio, tu empresa, lo que tú tienes, ¿cuántos saben que es del Señor? Es del Señor, no es de la iglesia, ¿verdad? Es del Señor. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Decimos, tú puedes decir, yo doy gracias a Dios por mi negocio, Señor. Yo soy administrador de los bienes que tú pones en mi mano para administrar. Eso es honrar a Dios. Y cuando el corazón tiene como prioridad a Dios, repito esto, será motivado a entregar esas primicias, es decir, ese tesoro derramado ante Dios, eso que representa lo más importante. Tu negocio, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, tu empresa, lo que sea, lo pones a los pies de Cristo. Y dependiendo de nuestro patrón de pensamiento, nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de su palabra, nuestro compromiso con estas cosas, será la inversión que nosotros haremos de nuestro tesoro. Y no estamos hablando de dinero, escuche esto, no estamos hablando de pedir dinero, sino estamos hablando de la obediencia a Dios, de honrar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Esto tiene que ver con la motivación que hay dentro de nosotros. ¿En qué estamos invirtiendo lo que está atesorado en nuestro corazón? Porque si usted atesora soberbia, usted invertirá esa soberbia para desprestigiar a otros. Si usted está atesorando la palabra de Dios, usted invertirá ese conocimiento en obedecerla.
La gente dice, yo no he matado nunca a nadie. Bueno, no ha matado a nadie, pero usted también debe cuidarse de no permanecer enojado con su hermano, porque eso es lo equivalente a matarlo. Otro podrá decir, pero es que yo nunca he cometido adulterio. Bueno, la Biblia va más allá y nos dice que usted debe también cuidarse de no mirar a una mujer codiciándola en su corazón. Si tenemos a Dios como prioridad, nuestra motivación no será temporal en hacer tesoros en la tierra como los fariseos lo hacían. Jesús mismo se refirió a los fariseos como hombres codiciosos y avaros. Aquí es, iglesia, y estoy terminando, donde inevitablemente, así como Josué se plantó ante el pueblo, ¿qué van a hacer? Definan hoy su prioridad. Es aquí donde nos vemos forzados entonces a tener que tomar una decisión. Nos vemos forzados a tomar una decisión. Nos vemos forzados a escoger. Tenemos que escoger, iglesia. Tenemos que escoger. Y tenemos que escoger finalmente quién va a ser nuestra prioridad. ¿Qué va a ser lo más importante en nuestro corazón? ¿Qué es lo que va a impulsar nuestra vida? Aquí la gente, el pueblo en los tiempos de Nehemías estaba haciendo un pacto para con Dios. Pero ¿sabe? No se trata solamente de hacer un compromiso, un pacto. Tenemos que darle seguimiento a eso, a lo cual nos estamos comprometiendo. Y para lograrlo, tenemos que definir quién es nuestra prioridad. Tenemos que definir quién va a ser nuestra prioridad, porque si usted sigue con malos hábitos, y usted sigue siendo negligente, y usted sigue siendo perezoso espiritualmente, por mucho que usted se comprometa con Dios, usted va a fracasar. Y no se trata de compromisos radicales, se trata de ir paso a paso, darle seguimiento a eso, a lo cual estamos comprometiéndonos con Dios. Una decisión por día. Quizás momento a momento usted va reafirmando ese pacto. Los buenos hábitos no se adquieren de un día para otro, son procesos de cambios eventuales. Lo mismo es nuestro compromiso también con Dios. Usted debe tomar una decisión a la vez, día a día, situación a situación, problema tras problema. Y como lo vimos en el ejemplo anterior, muchos gastan toda su energía en limpiar toda la casa. Pero mientras no haya buenos hábitos de orden, usted va a regresar a ese mismo estado desordenado que tenía. Así son nuestros compromisos con Dios muchas veces. Por eso terminamos frustrados. Debemos escoger en dónde está nuestro tesoro. ¿Cuál será nuestra meta? ¿Cuál será nuestro plan? ¿Y quién será nuestro amo? ¿A quién vamos a servir? Y sabe una cosa, hay personas que vienen a la iglesia y dejan la iglesia y no parecen cambiar, y nunca crecen, y nunca parecen amar la palabra de Dios, y nunca se apasionan por servir a Dios, y nunca parece que ellos puedan ser un buen testimonio para otros. Se mantienen iguales, y no pasa nada. No pasa nada. Nunca parecen ser un buen testigo para otros. Nunca se les ve un fruto productivo en su vida hablando espiritualmente. Siguen iguales todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cuando yo veo a alguien así, inevitablemente uno puede entender qué es lo que está pasando. Porque se perciben esas realidades espirituales. Y normalmente ese tipo de patrones de conducta dentro de las iglesias hablan de hombres, de mujeres, de jóvenes que están concentrados en las cosas de la tierra, que están amasados en los sistemas de este mundo y que están orientados a la vanagloria, al deseo de la carne, al deseo de los ojos de esta vida. Y ahí están sus tesoros. Ahí están sus tesoros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a servir, iglesia? Cierre sus ojos, por favor. Hoy tomamos esta decisión. Y la resolución número 6 para hoy es: me comprometo a ordenar mis prioridades, teniéndote a ti como lo más importante en mi vida. Tú serás mi prioridad y mi motivación. Quiero ser orientado en amarte, adorarte, servirte y perseverar en mi compromiso de fe. Esa es la resolución para hoy, iglesia. Señor, te damos gracias por
lo que has hablado hoy a nuestros corazones. Hoy necesitamos evaluar y definir